Estuvieron participando del AI Weekend y estuvieron participando del hackathon, creo que prácticamente sin dormir, así que preguntarles cómo fue un poquito la experiencia, cómo la vivieron. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Mira, como QA, por ejemplo, como QA analista y como QA automation, yo uso la IA continuamente para las tareas diarias, para lo que es funcional, la documentación, para la asistencia del testing. Así que el evento de iWeekend fue una oportunidad. Se iban a ver las últimas tendencias, las herramientas, las aplicaciones. Así que eso me llamó mucho la atención desde el comienzo. Y también el tema del hackathon, equipos de toda índole y el tema de los problemas reales fue también un gran incentivo para salir de la zona de confort y ver a ver qué podíamos lograr. Genial, genial. ¿Cómo fue que se organizaron para ir juntos? Por nuestra parte, ¿no? Sí, nos contactamos por chat, nos pasamos el teléfono entre nosotros. Ya cuando estábamos ahí, Abel nos mandó un mensaje y dijo, estoy en la fila 4. Sí. Me paro en la fila 4 y Claro, no, perfecto. nos juntamos y Vivimos muy en en ciudades muy distintas, entonces fuimos separados, pero allá directamente nos encontramos siempre tempranito. Y dentro de este evento, digo, ya recién lo mencionamos un par de veces, pero digo, está el hackathon. ¿En qué consiste y digamos, cuál fue el ritmo que tuvo? ¿Qué dificultades o qué fue lo más difícil de eso? El hackathon fue dentro de los 3 días, fueron 2 días de desarrollo. Un día en el que nos formamos como grupos, teníamos la idea, discutíamos, hacíamos el análisis funcional o lo que habría que hacer de la idea, y al día siguiente fue 100% de desarrollo. Claro. Después de eso concluyó... Sí, una pregunta. ¿Ahí definieron roles en el equipo? ¿O cómo eran? ¿O eran todos un equipo? Teníamos roles bastante definidos por nuestro background, ¿no? Había algunas personas que eran profesores. Nosotros, éramos 3 desarrolladores, más o menos 1 o 2 personas que se dedicaban a datos, análisis de datos, y Abel tester. Claro. Y ahí fue difícil, digo, ¿qué dificultad encontraron en esa organización? O en el mismo hackathon en sí, digo, en todo el proceso. Para mí lo más difícil fue programar en vivo con lo que sería no cliente, sino con un jurado en el que pasaba salón por salón y iba como dando sus ideas o un análisis más detallado que como desarrollador no llegas a tener. Por ejemplo, la parte legal, la parte comercial, cómo se va a vender este producto. Porque en realidad lo importante era vender el producto más que lo que teníamos desarrollado. Y eso fue lo más complicado. Claro. Sí. El ritmo fue demasiado intenso. Éramos más de 10 personas en la mesa de trabajo. Era idea tras idea que estábamos aportando desde el principio. A veces se hacía una ensalada de ideas que había que anotar y había que consolidarlas, adaptarlas, y todo el tiempo iban cambiando porque capaz venía algún referente o algún mentor y te tiraban una data o una mano, entonces tenías que ir cambiando el enfoque un poco, así que eso lo tenías que adaptar. Bueno, con el ritmo, ya lo dijiste antes, dormimos muy poco el fin de semana, desde el viernes hasta el lunes dormimos muy poquito, 6 horas por día más o menos, en mi caso. Pero bueno, lo que era la adrenalina y el sentido ahí del propósito se compensa muchísimo. Y para mí lo más difícil, fue la concentración, perder la concentración, porque había mucho ruido y mucha distracción. De todas las mesas de trabajo y de la propia organización se encargaban, aparte de hacer distracciones a propósito. Había muchos anuncios, entonces era difícil mantener esa serenidad que uno necesita para trabajar y para comunicarse con el equipo. Pero ahí se hizo igual. Una consulta, ¿y qué pautas le dieron del uso de inteligencia artificial? Como era un hackathon de inteligencia artificial, ¿qué le dijeron? ¿Que usaran algo? ¿Tenían que investigar? Algunos ya sabían, le dijeron, bueno, usamos esto. ¿Cómo fue?
al principio del evento uno traía sus propias ideas, uno presentaba sus ideas. Hubo aproximadamente 36 ideas que se presentaron al jurado o a los organizadores. La idea es que con cualquier herramienta de IA se pudiera realizar el proyecto, pero tenía que haber una IA integrada. No solamente con el uso de una IA, sino que hubiese una IA integrada en la aplicación o web o lo que sea. Esa era la consigna prácticamente. No necesariamente con qué herramienta lo ibas a hacer o qué framework o qué lenguaje, porque muchos usaron hasta de no code, sino que tuviese una IA que hiciera parte del trabajo en la aplicación. Claro, no como asistente, sino que la solución tenga inteligencia integrada. Sí, correcto. Estaba más enfocado en realidad a entregar un producto funcional que satisfaga alguna necesidad que tener algún constraint de utilización de IA. Y todo lo que hicieron lo tenían que hacer ahí en vivo, en el lugar, o sea, no es que se podían llevar una actividad para hacer en sus casas y luego volver al otro día. Sí, nosotros nos llevábamos a casa y estuvimos a la noche trabajando. Se podía hacer. ¿De qué se trató el sistema que trabajaron en el proyecto? Hicimos un sistema para predecir si algún alumno tenía posibilidades de desertar estaba enfocado en la escuela, con el desarrollo terminamos haciendo para la universidad, para las facultades de tercero para arriba. Y también integramos lo que sería, porque dijimos que por ahí nos quedábamos cortos con el desarrollo en producto y decidimos darle un paso más y facilitarle la comunicación entre el profesor y el alumno. Entonces ahí integramos también un chat, un mail con los datos con un análisis de la situación del alumno también. Sí, expando un poquito de lo que dijo él dijo bastante ya. La aplicación se llamaba EduAlert. Prácticamente lo que hacía la IA era reconocer indicadores en este caso solamente de estudiantes de terciario y universitarios, los indicadores de riesgos de abandono, según ciertos parámetros que se subían previamente. Claro. El sistema después emitía alertas o ciertos, en el dashboard había un montón de indicadores y te daba la posibilidad como directivo, por ejemplo, de la institución, de poder intervenir proactivamente, o sea, prevenir y poder dar un apoyo a cada alumno, depende del caso que tuviera, ¿no? Depende del caso y del perfil de cada alumno. Después tuvimos la idea de tener un sistema de sugerencias, también alimentado por IA, por una API de IA, que te recomendaba un plan de acción. Depende el alumno y su circunstancia, al directivo ya cuando seleccionaba al alumno le decía tal sugerencia que podía tomar de plan de acción para mejorar la situación de ese alumno. Y como comentó bien recién Gonzalo, también se implementó lo del chatbot, el cual tenía asistencia emocional y académica según también el caso del perfil que tuviera el alumno. Buenísimo. ¿Y por qué fue que... Sí, Martín. Dale. Que supongo que la decisión de elegir, eran 10, dijeron, ¿no? Eran 10 del grupo. Más de 10, sí. ¿Cómo fue que, o por qué, digamos, se decidió trabajar sobre la temática de deserción escolar? Bueno, en este caso, universitaria. Sí, la idea ya la habían traído. La había traído un grupo de personas que trabajan en educación. Así como nosotros tenemos nuestro Fígaro, ellos tenían otro sistema parecido que trabajaban y aparte varios eran docentes. Que tenían esta inquietud. Ya tenían un grupo de trabajo, eran conocidos ya, amigos, eran 3 o 4, digamos, que ya se conocían y fueron con la idea de una. Ya la habían pensado unas horas antes del hackathon, no es que ya lo habían desarrollado, pero lo pensaron en base a su experiencia en su trabajo y en la docencia.
Y nosotros cuando empezamos a escuchar toda la lista de proyectos, la verdad es que había muchas propuestas muy que no tenían mucho sentido, y esta fue la que más nos impactó como para poder ayudar, ¿no? Y claro, elegimos esa. La verdad que primero lo detectó Gonza. Yo no había escuchado bien lo que había dicho la chica, porque no habló muy bien, o yo no escuché bien. Y después cuando Gonza me explicó, dije, no, ya está. De una con ellos, claro, porque no había duda. Para nosotros no había duda. Sí, yo ya estaba pensando en algún producto de educación, porque había leído que había tenido la información de que la mitad de los alumnos de tercer grado no entienden lo que leen. Y dije, bueno, vamos a hacer algo apuntando para la educación. Había pensado en hacer algún chat que puedas interactuar con protagonistas de libros o algo por el estilo. Pero bueno, escuchar esta propuesta me parece interesante y dije, bueno, por ahí podemos darle algún valor agregado o podemos dar una mano con esto. Está buenísimo. Sí, me hace pensar que eligieron como lo que les sugería más un impacto real, porque bueno, si bien no mencionamos las otras propuestas, se ve que no tenían esta idea, digamos, esta idea detrás. ¿Y qué tecnologías o herramientas usaron para el desarrollo que hicieron? ¿Qué lenguaje? El lenguaje. Usamos Python para backend, de lo que sería la web, ¿no? Python para backend, frontend lo hicimos con React, y después se usó Python para el chatbot, y de modelo usamos Gemini para los dos. Gemini. Okay, sí. Bien. Sí. La idea en el arranque, como Martín vos habías preguntado antes, la idea al principio fue implementar un modelo predictivo híbrido que tenía redes LSTM, que son de PyTorch. Son mucho más complejas. El modelo estaba seteado en el proyecto, pero no se terminó de implementar porque iba a llevar muchísimo tiempo. Entonces lo que se optó es que todo lo que fuera la integración con los datos, todo lo que fuera el proceso de los datos, fuese con APIs de Gemini, y la generación de los planes personalizados hacia los alumnos también. Y después la predicción también con Gemini la hicieron. Sí, a Gemini le mandaban, y que más o menos por API. ¿Y qué datos? Sí, está bien por un API, pero ¿qué datos le mandaban para que Gemini prediga? Eran datos reales de calificaciones, ausencias, distancia con el colegio. Datos y rendimiento académico. Está bien. Sí, con la presentación iba a ser cortita. Eran más o menos 5 minutos de presentación, 3 de desarrollo, 2 de preguntas del jurado. Iba a ser complicado mostrar cómo funcionaba la predicción. Así que haremos más para la parte de chatbot. Y después lo que se agregó fue para el tema del chatbot, modelos de Hugging Face y de Gemini y de Llama, que fue todo esto de la parte del análisis de sentimientos para interacción con el usuario, ¿no? Con el alumno. Y lo probamos en vivo y la verdad que era muy empático el bot. ¿Y después te daba algún resultado? O sea, te decía, hacía ese análisis de sentimientos y te decía, bueno, sí, puede desertar. ¿Y cuál era el parámetro? Es decir, primero el modelo era predictivo. Sí. El feature más importante que tenía la aplicación era la predicción. Vos tenías un dashboard con una lista de alumnos con un estatus en naranja, rojo o verde. Ese era el análisis del riesgo de abandono del alumno. Ya con ver eso, el directivo entra y dice, uy, mirá, tengo 10 alumnos que tienen este estado. ¿Qué hago con esto? Ya con eso vos ya te podés anticipar como directivo de un establecimiento, claro, de manera propia, porque ya tenés a mano un montón de herramientas propias de cada instituto. Ahora, aparte, nosotros propusimos soluciones integrales basadas en IA, apoyadas en esa misma aplicación, como las sugerencias que estaban ahí adentro, al lado del dashboard, ahí mismo las sugerencias que estaban
que aparecían ahí y el bot. El bot lo seleccionabas para que se enviara por Telegram o por WhatsApp hacia el alumno. Le llegaba un mensaje al alumno y le decía: mirá, hola, Pedrito, vi que tenés un problema con tal materia, que no te está yendo bien o que está faltando mucho en tal cosa, ¿te puedo ayudar? Y el alumno le podía responder cualquier tipo de situación problemática, que el bot iba a poder darle una serie de respuestas y soluciones emocionales y académicas. Bien. Muy bueno. Okay. Realmente muy bueno. Me parece muy interesante. Y bueno, como para ir cerrando también ahora, les pregunto en lo personal, ¿qué se llevan de esta experiencia? Como alguna cosa que les haya dejado, que digan que quedaron copados, o bueno, ¿qué les dejó? No, fue una muy buena experiencia. Fue bastante enriquecedora, más allá de la parte técnica, que bueno, uno ya va utilizándolo día a día, o ya se va alimentando del flujo de trabajo. Es interesante ver las perspectivas de otros negocios, ¿no? De cómo lo utilizan. Y de otras personas, porque nosotros estamos en la parte, estamos muy en CIS, en la estructura del desarrollo, ¿no? Es interesante ver cómo trabajan, por ejemplo, freelance o gente distinta, ¿no? Eso es muy interesante. Estuvo bueno. Sí. La verdad que me impresionó muchísimo la cantidad de herramientas que había que facilitaban la inserción de estas inteligencias artificiales en los desarrollos, en los proyectos, para integrarlas, ¿no? Herramientas de no code había un montón, que nuestros coequippers las estaban usando ahí y lo íbamos descubriendo en el momento, y eran demasiado, bueno, relativamente fáciles, ¿no? Pero claro, eran muy, muy potentes también. Al final del día, cuando vimos lo rápido que se podían lograr las cosas, vimos cuánta motivación había en el grupo, cuánto propósito había que se compartía entre todos y cuánto impacto había en la idea que teníamos, porque era una idea de mucho impacto humanitario, ¿no? Social. Claro. Y ver que en tan poco tiempo una idea se puede transformar en algo real y que puede mejorar la vida de personas, fue muy inspirador, te da esperanza y te hace ver las cosas desde otro lugar, como dijo Gonzo, desde otra perspectiva. Mal. Qué bueno, excelente. Bueno, justamente pensando que fueron de la misma empresa, me imagino que habrá salido en la conversación, ¿cómo fue representar CIS, digamos, estando ahí en el hackathon, estando en toda esta movida, esta presión? No, muy bueno. La verdad que apoyamos bastante en lo que sería el producto y se notó que éramos bastante en equipo nosotros dos. Claro. Sí, desde el minuto 1 que dijimos de dónde veníamos, porque como te digo, la mayoría de ellos también trabajaban en un sistema parecido al nuestro. Igual siempre fuimos profesionales, tuvimos mucho compromiso, pero también esto de haber trabajado en Fígaro, que es nuestro software de gestión académica, creo que marcó una diferencia, porque logró una compatibilidad instantánea en el grupo y aprendimos muchísimo de ellos también. No es que solamente fue de nuestra parte, aprendimos muchísimo de ellos y de los mentores que se acercaban, así que muy agradecido, la verdad que muy agradecido por la oportunidad. Buenísimo. ¿Volverían a hacerlo? Sí, sin duda. Totalmente. La experiencia en sí fue extraordinaria, demasiado desafiante, creo que Gonza va a coincidir conmigo. Muy intensa. La hackathon es una oportunidad de aprender en demasía, de poder superarse.
y de ver qué podés aportar al resto, ¿no? Yo fui como tester, pero también hice miles de roles en 2 días, o sea, de moderador, de analista, de también pair testing y de developer, porque estaba al lado del otro developer ayudándolo en lo que hacía. No necesitabas tener un rol técnico necesario para poder aportar al proyecto. Podías ser cualquier tipo de persona que ibas a contribuir igual. Así que siempre, todos los que me preguntan cómo era o qué me pareció, siempre les digo lo mismo, que los que tengan oportunidad de ir a estos tipos de hackathon, que vayan, porque es una oportunidad imperdible de ver este tipo de ambientes, de tanta colaboración, tanta creatividad, porque había ideas de todo tipo que te volaban la cabeza, y nada, eso es lo que no se vive todos los días. Perfecto. La verdad es que me parece muy enriquecedor. Vamos con los aplausos. Justamente. Vamos con los aplausos. En todos sentidos. Que hayan participado y bueno, muchas gracias por ahora por compartirnos la experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.